cierran puertas. Cerrar puertas es algo muy negativo para cualquier persona o para cualquiera, ¿eh? Ya en el plano individual, o social o familiar. Cada día tenemos que buscar mecanismos para crecer. Y desde el punto de vista de la libertad, si crecemos pensando que somos menos que alguien, si nos infravaloramos, eso va a tener siempre un peso moral muy alto en el ser humano. Ahora, si nos liberamos de esos conceptos negativos que nos sustraen de momentos alegres, de intercambio, de compartir, de reflexionar juntos, de socializar algunos temas, son riquezas inmensas que no se compran con dinero. Es como la salud. Hay personas que teniendo muchos recursos entienden que lo tienen todo, pero a veces se descuidan de su propia vida, donde la salud es lo fundamental, porque creen que en cualquier momento la van a conseguir. Y ocurre que ese descuido prolongado podría ser sumamente perjudicial, no solo para esa persona, sino para su familia y para el colectivo más cercano, y puede ser que para una parte bien amplia en el sector donde viva y en la sociedad como tal, dependiendo de las actividades a las cuales se haya dedicado, se esté dedicando y que pudiese dedicarse esa persona o esa familia. Porque el dolor puede ser individual, pero eso se proyecta a los familiares más cercanos y como consecuencia a otros. Es decir, que algunas veces somos egocentristas, somos egoístas, individualistas, centralistas, verticalistas, autoritarios, pensando que eso no tiene secuela. Pues fíjense que quien piense así está muy equivocado, porque toda actitud, toda actuación de cada ser humano se proyecta bien o mal, para bien o para mal, positivo o negativo, dentro del marco social, comenzando directamente en lo familiar. Por eso, cada vez que vamos a accionar, debemos pensarlo seriamente. Tener una actitud abierta, inclusiva, incluyente, donde con un criterio de mancomunidad podamos ser corresponsables del bienestar. Pero podría ser que también fuésemos corresponsables del subdesarrollo, del malestar que se pueda crear. Y no queremos eso, queremos la parte positiva del desarrollo, del bienestar, del éxito. No hay una persona, por negativa que sea, que no quiera vivir mejor. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, que algunas veces queremos vivir nosotros bien y sin importarnos los demás, y es un gran error. Es por ello que muchas veces al caracterizar, por ejemplo, la envidia, debemos ser muy cuidadosos. ¿Y por qué yo quiero ser como alguien? ¿Y por qué yo quiero hacerle daño a alguien? ¿Porque me pueda interesar algo? No. Cada ser humano lo que debe actuar de la forma más correcta posible sin hacerle daño a los demás. Y que si como consecuencia de ese esfuerzo físico, intelectual, psicológico, etcétera, que alguien pueda hacer y eso le lleva al bienestar económico, a la riqueza, muy bien. Ahora, ¿dónde está el gran problema? En que esa actitud que un ser humano pueda tener le haga daño al otro para beneficiarme a mí o beneficiarlo a usted. Ahí sí estamos en desacuerdo. Y particularmente, mirando eso en el presente, pero proyectado y básicamente ese aspecto, lo que es la proyección. ¿Qué piensan nuestros jóvenes de nosotros como adultos? ¿Y qué piensan los jovencitos, verdad? Los niños todavía tal vez
su nivel de inmadurez, su corta edad, no le permita reflexionar en esto, pero los jóvenes sí. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros le estamos dando? ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar? Bueno, debe ser positivo para que ellos, ya al pasar de la juventud a la adultez, entonces vean, asuman con responsabilidad lo que es el ser adulto. Porque usted es adulto para todo. No solo adulto porque va a tomar una decisión X, que usted tiene cierta libertad, que ya los padres no van a influir directamente en usted. El hijo siempre debe ser hijo. El padre siempre debe ser padre. La madre siempre será madre. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, cuando el joven observa cómo se portan sus padres, si esos ejemplos son negativos, y lo va a practicar el joven, ahí sí hay problemas, porque estamos siendo negativos para la sociedad. Entonces, ese tipo de reflexión tenemos que hacerla siempre antes de tomar una decisión. No importa que los padres hayan desaparecido físicamente, porque aun cuando los padres hayan fallecido, siguen siendo nuestros padres. Y espiritualmente siempre nos apoyan dependiendo de la fe, de la formación que hayamos conseguido, que nos hayan dado nuestros padres. Realmente importante. Cuando hablo de que el hijo debe ser siempre hijo, es porque los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y se supone que nosotros como hijos para nuestros padres. Y si nuestros padres quieren eso mismo para sus padres, que son nuestros abuelos, excelente. Y si sus padres, que son nuestros bisabuelos, así lo demuestran, entonces hay una cadena. Por eso hablamos de la transmisión de los valores, los principios, los elementos culturales que se van transmitiendo de generación en generación. Por eso, señores, la unidad familiar es fundamental. Tenemos que respetarnos. La disciplina, el orden, la comprensión, el entendimiento. ¿Cómo vamos a soportarnos? Sí, podemos soportarnos. No podemos ser egoístas, no podemos querer lo mejor para nosotros y lo peor para los otros. Nos vamos a buscar lo mejor para todos. Y ese concepto podemos practicarlo y como tal, entonces nuestros jóvenes están observando. Por eso siempre les hablo del deporte, por ejemplo. El deporte va a contribuir inmensamente con la formación de la personalidad del niño, del joven, y mantiene al adulto siempre pensando positivamente. Es decir, que no hay edad para la práctica deportiva. Por supuesto que no es lo mismo jugar softball que béisbol. No es lo mismo jugar dominó que baloncesto. No es lo mismo jugar voleibol que fútbol. No es lo mismo jugar béisbol que boxeo, lucha que boxeo. Es decir, son disciplinas deportivas. Usted quiere practicar tenis de mesa, por ejemplo, el otro tenis de campo. Bueno, pero si a usted le gusta y si no lo practica, puede irlo a ver. Porque de eso se trata, son etapas, son épocas. El ser humano vive etapas. Es como decimos, bueno, en principio podemos ser atletas, luego podemos ser dirigentes, pero siempre podemos ser propulsores. Y después que ya no podemos ser ni atletas ni dirigentes, propulsores siempre podemos serlo. Pero entonces podemos pasar al otro elemento, el otro eslabón, que es ¿cuál? El espectador. ¿Dónde está el problema? Que usted, sin tener las características y las condiciones ya, producto de su edad o de una serie de elementos que van a influir en el ser humano, sus ocupaciones, sus compromisos, una serie de elementos clave, su situación psicológica, su situación mental, esto otra vez la situación física,
entonces nos delimita, nos restringe, nos impide hacer algo que hacíamos antes. Ahora, si queremos hacerlo ahora y nuestro organismo no nos lo permite, entonces ese sí puede ser un error. Es por ello, entonces, que viene que la parte de la educación, de la formación, del autoconocimiento, de la autoevaluación, ese estudio interno que nosotros denominamos, ¿verdad? Introspección, conocernos nosotros mismos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es probable que siempre podamos hacer más de lo que uno en principio piensa. Pero también, entonces, hay una expresión que muchas veces tenemos que ponerle atención. ¿Cuál? Se aprende haciendo. Podemos tener muchos conocimientos. Si no los aplicamos, podríamos ser ricos internamente, pero no proyectarlo a la sociedad. Y como tal, no sería tan útil, no serían tan útiles esos conocimientos para el colectivo, teniéndolo usted o probablemente yo. Entonces, ese caudal de conocimiento, formación, herramientas, virtudes que uno tiene, si la puede proyectar para que otros también puedan hacer la suya, no en un 100%, pero en algo, entonces vamos contribuyendo con esas humildes herramientas que podamos tener para que nosotros también avancen. Y producto de una reflexión personal, familiar o social, también puedan contribuir. Entonces ahí viene lo que siempre decimos, que nosotros como padres tenemos que leer para dar el ejemplo. Entonces nuestros hijos, niños, jóvenes, observan, bueno, pero nuestros padres siempre tomaban, como eran 5 minutos para la lectura, buscaba un libro, buscaba una revista, bueno, una computadora, en estos tiempos ya la tecnología, una computadora, un celular, pero leer y compartirlo con ellos. Al tiempo que desarrollamos nuestros conocimientos, nuestro acervo cultural, pero también contribuimos con ellos inicialmente, aun cuando el objetivo final de nosotros sea inculcarles el criterio de que deben lograr tener un alto concepto de lo que significa la lectura. Y si logramos nosotros tener un hábito de lectura y lo transmitimos a ellos, les haríamos estar haciendo un gran aporte a ellos, a la familia, a la sociedad. Entonces la lectura es fundamental. La lectura. ¿Para qué? Para ensanchar el bagaje cultural, los conocimientos, y recuerden que el conocimiento es poder. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a aplicar ese conocimiento en la realidad? Bueno, es ahí la clave, la combinación. La teoría con la práctica y la práctica con la teoría. La práctica solo tiene ciertas limitaciones. El empirismo. Somos empíricos, producto de las habilidades que tenemos, bueno, podemos avanzar y poderlo hacer bien. Ahora, si tenemos el conocimiento y ese conocimiento lo practicamos, es ahí la combinación. Y si no tenemos un estereotipo en nuestro cerebro, un concepto de que, bueno, el fulano tal tiene tal edad y ya no puede. No, pero nosotros tenemos tantos ejemplos de hombres y mujeres con muchísimo talento que después de 80, 85 años ha hecho inmensos aportes al desarrollo de sus pueblos y del mundo, de la sociedad, de la especie humana. Y tenemos otros que desde muy jóvenes, 5, 8, 10, 12, 15, 20 años, comienzan a hacer aportes significativos a la sociedad, al mundo. Ahora, si pensamos, bueno, solo los que tengan tal edad pueden hacerlo, pienso que podríamos tener un error. Ahora, a temprana edad tenemos que desarrollar nuestras facultades mentales. Eso es fundamental. Alguien dice, tal vez con alguna razón, no exactamente con razón general, loro viejo
no aprende a hablar. Es un gran error. Todos podemos aprender, no importa la edad. Ahora, no es lo mismo un niño, un jovencito, una persona adulta pero joven, que una persona ya de muchos años. Hablemos de 50, 60, 70, 80, no es lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Que las experiencias, como consecuencia de lo que haya leído, de donde haya participado, la vida misma, va enseñando y uno tiene una serie de prácticas que le permiten desenvolverse en la sociedad. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Tener el conocimiento y entonces ese conocimiento ponerlo en práctica para contribuir con el desarrollo de la colectividad. Siempre recuerdo al doctor José Francisco Peña Gómez, que nos hablaba de que no podíamos descartar la experiencia, pero tampoco la juventud. La experiencia solo no basta, los años, la juventud, las energías, el conocimiento a priori, no basta. Ahora vamos a combinar esa experiencia con ese conocimiento, ¿sí? Lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, entonces ahí vamos a avanzar, desprendiéndonos, dándole participación a la gente, trabajando en equipo, practicando la honestidad, la seriedad. Señores, esto es lo importante, que es la integridad, la credibilidad, la honestidad, la correcta administración de todo tipo de recursos, recursos humanos, recursos económicos, recursos técnicos, todo tipo de recursos. Qué bueno cuando una persona es segura, con plena confianza que uno le tenga. Esa persona dijo tal cosa, todo el mundo está consciente de que esa persona va a cumplir eso que dijo. Qué bueno. Ese tipo de valor, ese tipo de riqueza que tiene un ser humano, señores, es extraordinario. Hay gente que no sabe valorar eso. Al contrario, hay gente que lo critica. Fulano tal, ya eso no es que lo saque de ahí. No, señores, es que usted asume una posición, cúmplala. Y si por alguna razón no puede cumplirla en un 100%, explique el por qué. En ese momento no puede hacerlo, pero hágalo. Y de ese ejemplo. La irresponsabilidad, señores, es lo peor que le pueda pasar a un ser humano. Y con ese ser humano, entonces eso se proyecta a la familia, una buena parte de la familia, y también a una buena parte de la sociedad. Por eso tenemos que irnos conociendo. Las relaciones humanas son muy complejas, extremadamente complejas, pero son posibles, esas relaciones, sí. Ahora, ¿cuál es la actitud suya? ¿Cuál es la actitud mía? ¿Cuál es la disciplina? ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es el compromiso que tenemos? ¿Cuál es la sociedad que tenemos? ¿A cuál sociedad aspiramos? ¿Estamos de acuerdo con lo que se está haciendo para mantener una sociedad dominicana como la soñaron nuestros trinitarios, nuestros grandes patriotas y patricios en el devenir histórico de nuestro país? Estamos observando una sociedad dominicana como nos enseñaron nuestros padres, a las aspiraciones que nosotros teníamos. Mis amigos, los ascensos, así como los premios. Bueno, una llamadita, vamos a recibirla. Saludos, buenas tardes. Saludos. Saludos, licenciado. Hola, don Jacobo, ¿cómo se siente? Excelentemente bien, Muy bien. Muy Y contento. más, escuchando ese gran mensaje de responsabilidad que usted está dando al mundo. Eso es lo que tenemos que llevar a los medios. Tenemos que llevar formación, ética, respeto a los demás. Aquí en familia estamos enviando un saludo a usted y a todos los Muchas gracias. del programa. Qué bien. Así es, licenciado, así es. Sí, sí. Una de las cosas
ya que usted tiene ese tema, hay que hacerle un llamado, licenciado, a los votantes, especialmente del país, y si queremos a los del municipio, provincia de Valverde. Hay que comenzar ya a hacerle lo que es un mensaje, llevarle mensaje directo y decirle, hablarle de la responsabilidad que tenemos los seres humanos para seguir viviendo y sobreviviendo en este mundo, licenciado. Y esto lo digo, recuérdese que yo llamé en la semana pasada para que usted le explicara a los amigos, amigas, que mucha gente querían escuchar su mensaje, de cuál es el rol de un regidor. ¿Usted se recuerda de eso? Fue en esta semana pasada. Claro que sí. Entonces yo ahora, licenciado, quiero aprovechar para hacerle un llamado a los amigos y amigas del municipio y de la provincia de Valverde, como ciudadano, profesor, como persona respetuoso, con mi vida primero y después con la vida de los demás. No podemos seguir dejándonos engañar, porque ya veo a alguna gente saliendo de estos verdugos, de estos buitres que tenemos, en la República Dominicana. Ya están saliendo, de que visitando gente. Cuidadito, mi pueblo, cuidadito. Ustedes no quieren que yo me vaya de Valverde. Ustedes quieren que yo me vaya de más. Vamos a aprender a escoger personas responsables, personas trabajadoras, personas que no tengan que ver con los bienes del Estado para ellos enriquecerse, mi pueblo. Y eso es de corazón, este mensaje me sale a mí del corazón como ciudadano, para que ustedes vean lo difícil que es aguantar 4 años y 4 años más con esto mismo, con esta misma persona que ustedes eligen como pueblo y que se van olvidando y cuando necesitan otra vez llegar al mismo cargo, entonces van y lo abrazan. Mi pueblo, cuidadito, un mensaje de Jacobo Núñez. Lo voy a mantener este mensajito, licenciado, por un tiempecito, a ver si damos un cambio, un giro a la condición de vida del municipio de la provincia de Valverde. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, don Jacobo, muchas gracias. Saludos para doña Dircia, todos esos jóvenes, los vecinos, todos esos amigos. Y así es, don Jacobo, nosotros hacemos un gran esfuerzo, pero con mucho gusto lo hacemos. Reflexionar un poco en nuestra casa antes de salir para ver qué mensaje llevar a la población, algo que nos pueda ayudar a todos. Y de alguna manera uno lo que quiere contribuir. Si en algo lo logramos, habremos logrado nuestro objetivo. Pienso que sí. Muchas personas tienen la gentileza de decir, Antonio, aunque no llamemos, pero cada tarde, pues, estamos en la casa o donde estemos, buscamos un mecanismo para ver el programa y luego, si no, lo vemos en diferido, y eso lo agradezco sobremanera, porque esa es nuestra intención. Contribuir a la sociedad actual y sobre todo para esa juventud hermosa, esos niños que tanto necesitan una orientación lo más adecuada posible para el devenir histórico de nuestro querido país. Comenzando por nosotros aquí, nuestro pueblo. Siempre recuerdo el caso del Ayuntamiento Juvenil e Infantil. Señores, todos los niños y jóvenes menores de 18 años de más, todos participaban con plena libertad, en plena democracia, pensando en el presente, pensando en el futuro, con una disciplina, un orden, conociendo la importancia que tiene la limpieza, el ornato en su sociedad, de la comunidad, en el país, cómo trabajar en equipo, cómo planificar a corto, mediano y largo plazo, cómo administrar correctamente los recursos. Pero la sociedad maeña parece que no entendió la importancia del Ayuntamiento Juvenil e Infantil. Tampoco entendió, pienso, la importancia que tiene el planificar a corto, mediano y largo plazo, como nos dimos un plan estratégico para el desarrollo de más por 10 años, con la participación de más de 100 organizaciones, instituciones, entidades, personas comprometidas con el desarrollo. Parece que el municipio de Bao no entendió
la importancia que tiene el planificar a corto, mediano y largo plazo lo que es un municipio y lo que debe ser en determinado tiempo. La sociedad Mao parece que no comprendió tampoco lo que es la proyección del municipio hacia el país y hacia el exterior a través del proyecto de ciudades internacionales hermanas. Pero parece que tampoco entendió la sociedad maeña la importancia que tiene el darle poder a las organizaciones, instituciones, entidades y personas comprometidas con el desarrollo, lo que hicimos a través del presupuesto participativo municipal, donde independientemente de quién fuera, sin importar su condición política, social, cultural, económica, racial, todos tenían oportunidad de participar de manera libre. Y asignándole el 80 al 85% de los recursos asignados a obra e inversión para que fuera esa sociedad maeña que conjuntamente con nosotros acordáramos, decidiéramos cuáles serían las obras fundamentales para el desarrollo del municipio. No pensando en lámparas o reparar un contén o reparar un badén, no, obras, aceras, contenes, badenes, relleno de las calles, colocación de alcantarillas, construcción de locales, instalaciones deportivas, entre otros. Pero los pueblos van aprendiendo. Pero tampoco creo que entendió nuestra sociedad maeña la importancia que tiene el deporte apoyado e impulsado desde el gobierno local, desde nuestro ayuntamiento, porque formamos el Instituto para el Desarrollo del Deporte de Mao. Instauramos los Juegos Municipales Infantiles, donde participaban más de 1.200 niños y niñas, con la participación de las escuelas, de los colegios, de la Junta de Vecinos, sin excluir a nadie. Pero no lo defendieron. Eso como que no tiene importancia el deporte. Cada mes organizamos convivios con las distintas ligas, incluso ya no solo de Mao, incluyendo la de Valverde, Esperanza, Laguna Salada, Maizal, etc. Pero la sociedad es así. Nosotros seguimos pensando que esto tiene un valor importante. El caso, por ejemplo, la sociedad de Mao no entendió la importancia que tiene el darle facilidades a nuestros estudiantes, cuando en coordinación con las demás autoridades conseguimos 5 autobuses nuevecitos para que nuestros jóvenes estudiantes de Guatapanal, de Ámina, de Pueblo Nuevo, de Los Quemados, de los demás pudieran ir a Santiago, transporte seguro y cómodo y barato. Pero parece que la sociedad de Mao no entendió bien esto. Pero tampoco entendió la importancia que tiene gestionar equipos para un mejor servicio. Alguien podría pensar, pero bueno, si desde el 2003, 2004, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el proceso de la sindicatura, conseguimos ese greda que tiene el municipio de nuevecito, nos entregaron la llave. Entonces, alguien podría pensar, ¿cuántos servicios se le habrá dado a este municipio y tal vez a otros por haber nosotros adquirido ese greda que todavía está en servicio? Pero esa pala que la conseguimos, diríamos de medio uso, la reparamos, y todavía está funcionando. Si eso fue, por ejemplo, en el 2004, ya tiene más de 20 años. ¿Cuáles servicios ha recibido el municipio de Mao por esas gestiones que nosotros humildemente hicimos? Entre otros aspectos que no quiero plantear porque tampoco le quiero estar haciendo promoción a la gestión que nosotros encabezamos, pero lo hacemos con mucho gusto, porque eso que estamos planteando lo conoce una buena parte de la población. Algunos no, otros sí.
Pero así como, por ejemplo, la creación de empleos. Usted sabe la cantidad de empleos que nosotros creamos, convirtiendo el Ayuntamiento de Mao, que era categoría pequeño, lo convertimos en mediano. En República Dominicana hay 3 categorías de municipios, de ayuntamiento. El ayuntamiento es el gobierno del municipio, ¿verdad? Pequeño, mediano y grande. Entonces, el nuestro, cuando llegamos en el 2002, era pequeño y lo convertimos entonces en mediano. ¿Y qué significa eso? Creamos una serie de departamentos, de unidades, establecimos un organigrama municipal, un modelo en el país, utilizado incluso por el presidente actual de la Liga Municipal Dominicana en un libro que escribió, un manual de funciones para saber cuál era la responsabilidad de cada uno de esos empleados y funcionarios que íbamos a tener a lo interno del ayuntamiento, pero sobre todo el servicio que tenían que brindarle al municipio y al país. Entonces, una serie de planes que impulsamos en función de gestionar lo que entendíamos le podía convenir para el desarrollo del municipio. ¿Cómo? Bueno, estableciendo vínculos, por ejemplo, con la Unión Europea a través del PARME, Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, con la GTZ alemana, con UNICEF norteamericana, Fundebuc española, bueno, y así sucesivamente, porque les reitero que no es una promoción de la gestión, pero para que algunas personas que no conocen de esto, o tal vez conocen marginalmente, sepan que sí, que podemos avanzar, vinculando los distintos sectores. Porque él que decía, bueno, pero ¿y cómo vamos a vincular los distintos sectores? ¿Cuál es la obra fundamental, Antonio, de tu gestión? Yo digo, la obra humana. ¿Y qué significa eso? Porque la gente siempre dice, bueno, que se hizo un puente, bueno, el puente de Atico lo construimos nosotros, ¿verdad? Ustedes lo saben, con el presupuesto participativo municipal. Esa entrada de Atico, que ustedes la ven amplia, eso fue humildemente la gestión que nosotros encabezamos. A propósito, don Jacobo y una serie de comunitarios extraordinarios que teníamos en Atico, en Don Bosco y en los distintos sectores. Pero nosotros trabajamos en coordinación con ellos, no regalándole dinero. Yo recuerdo que en alguna ocasión algunos amigos decían, no, porque hay personas ahí que están con Antonio, porque Antonio les regala, porque Antonio les paga. No, señor. Después se les demostró y se convencieron de que no. Nosotros lo integrábamos para formarlos, eso sí, para talleres, asambleas, encuentros, foros. Lo llevábamos a distintas partes del país para formarse. Y entonces ustedes saben que a través del presupuesto participativo teníamos, incluso cuando pasaban de un año, pertenecían al Consejo o al Comité de Seguimiento del presupuesto participativo, el siguiente año muchos pasaban a ser asesores, conjuntamente con los demás, claro, porque su experiencia, su conocimiento, debíamos aprovecharlo, sin pagarles. Y también otros asesores de los asesores pasaban a ser como asesores consultivos. Y entonces en ese marco, dándole participación y con las demás organizaciones formamos la red de observadores comunitarios para que todas las actividades que el ayuntamiento realizara pudieran ser cubiertas por ellos y llevarlo a sus respectivas organizaciones, instituciones. Y allí ellos conocer lo que se había hecho, lo que planteaba el síndico, lo que planteaban los regidores, lo que planteaban los funcionarios, lo que planteaban las personas que nos visitaran en las sesiones. Podían ser sesiones ordinarias, extraordinarias, reuniones de trabajo, lo que fuera. Y cuando fuéramos a inaugurar o a iniciar una obra, pues esa obra no era del síndico, no era de un regidor, sino de la comunidad. Y quien debía mantener la vigilancia era esa comunidad, a través de los comités de seguimiento o además de comités de obra, comités de auditoría social, porque esa obra es para servir a la población.
entre otros aspectos que entendemos son fundamentales. Yo recuerdo que muchas personas ahí en la calle Sabita Rodríguez, que le llamaban la Venecia Maeña, por la gran cantidad de agua que permanentemente venía por toda la calle Sabita Rodríguez. Y recuerdan ustedes aquella feria que se daba viernes, sábado. Algunas veces algunos rubros agrícolas estaban bollando, ¿sí?, por la cantidad de agua que traía. Pero nosotros a través del presupuesto participativo nos pusimos de acuerdo con las organizaciones e instituciones e hicimos el trabajo, colocamos alcantarillas desde cerca del Play de Pericles hasta acá, hasta la 300, hasta la calle Luis Tomás Allán, a esa que comunica al Play Bucho Marrero con la maternidad del doctor José Francisco Peña Gómez, con los pocos recursos que nosotros recibíamos, porque nosotros nada más recibíamos mensual 3 millones y pico. Sí, con eso nosotros logramos colocar alcantarillas y construimos una serie de aceras, contenes, badenes, rellenos de calle, porque nosotros nunca hicimos contenes solo o badenes solo, no era completo. E incluso ustedes recuerdan, muchos recuerdan, que en sectores como el Carlos Dariel, por ejemplo, en el Don Bosco, entre otros, además de esa acera, contenes, badenes, rellenos de las calles, les encementábamos los callejones, la mayoría de los callejones, en coordinación con los moradores allí, en una acción combinada de junta de vecinos, centro de madres, personas de la comunidad. Es un ejercicio social. ¿Y por qué planteamos esto? Porque precisamente en los distintos momentos de los pueblos, los hombres y las mujeres tienen que enfrentar situaciones. Fíjense, por ejemplo, hoy nosotros estamos reflexionando acerca de la batalla Belén, ahí en Dajabón, el año 1845, un año después de la independencia nacional. Sí, porque ustedes recuerdan, regularmente se habla del 19 de marzo en Azo, el 30 de marzo en Santiago, bueno, muchísimas batallas, pero hubo otras que no fueron tan intensas, pero que fueron fundamentales. El Meviso, por ejemplo, Catimán, Belén, bueno, muchísimas. Y fíjense, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la Barranquita, que a alguien no le da importancia a eso, pero sí, 80 buenos dominicanos, de aquí del noroeste, especialmente de la provincia de Valverde, dijeron, no, nosotros vamos a defender la autonomía, vamos a defender la independencia nacional, haciendo honor a aquella expresión que nos dejó como legado nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Nuestra patria debe ser libre e independiente de toda potencia extranjera o que se hunda. Bueno, pues esos 80 buenos dominicanos, noroestanos valverdenses, fueron a exponer sus vidas para defender la libertad, la soberanía, la independencia de su pueblo. Y así en distintos momentos, fíjense lo que ocurrió en 1965, donde se habla de que más de 5.000 dominicanos perdieron la vida defendiendo a su pueblo. Eso no se hace comprando gente por ahí para llegar a un cargo. Eso no hace distribuyendo funditos, distribuyendo cuestioncitas o prometiendo cargos. Por eso es que tenemos que ser auténticos, señores. En los momentos difíciles de los pueblos, ahí tienen que aparecer esos hombres y esas mujeres, como han aparecido siempre en esta hermosa patria de Duarte, Sánchez Mella, Luperón, Camaño, Manuel Tavares Justo y muchísimos dominicanos y dominicanas que a través del tiempo han mostrado su gallardía, su arroz, su coraje, su valor para defender este hermoso pueblo. Pero eso no se hace haciendo reunioncitas y tirándose fotos y haciendo creer que son los mejores del mundo, cuando no han hecho nada por estos pueblos. Y bien, bueno, mucha gente se deja engañar fácilmente, así como decía don Jacobo,
Tenemos que reflexionar, analizar qué es lo que nos conviene, qué es lo que debemos hacer para mejorar este país. Miren, esa situación del endeudamiento externo que nosotros llevamos es terrible. Los aspirantes a la presidencia de la República, los distintos cargos políticos de República Dominicana, tienen que analizarlo muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este rumbo que llevamos de endeudamiento? Una de las razones fundamentales que los países cuya responsabilidad de pago tienen muchos países en desarrollo, uno de los problemas fundamentales ha sido ¿cuál? Es el endeudamiento. Se justifica, no, tienen que pagarnos y no tienen capacidad, le vamos a ocupar la aduana, todo lo que tienen que ver con los organismos recaudadores, porque nosotros vamos a dirigir la economía, la finanza de este país. Eso es terrible. ¿Para qué se utilizan, para qué se toman tantos millones de dólares prestados? ¿Es para el desarrollo del país o es para regalárselo a determinados personajes por ahí, porque son amigos de un funcionario o de un dirigente político? Eso es inaceptable, señores. Fíjense lo que hemos tenido en estos días con una tormenta. Imagínense que hubiese sido un huracán, categoría 3, categoría 4, categoría 5, como según se plantea está en estos momentos cerca de Jamaica, el caso de cerca de Cuba, de Haití, etcétera, el rumbo que lleva. Eso demuestra una debilidad inmensa que nosotros tenemos en este país, y especialmente en la capital. Oigan, mis amigos, en la sede del gobierno, donde está el presidente de la República, donde están los legisladores, donde está todos los poderes, en Santo Domingo, en la capital. Y cuando caen 2 o 3 aguas, pues ya no se puede transitar. Y la pregunta es, ¿y cuándo van a planificar para efectivamente crear las condiciones para que haya un verdadero alcantarillado pluvial en la capital y otras partes del país? Porque si eso es en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, imagínense entonces las debilidades que hay en otras partes del país. ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, se supone que tiene que ser el gobierno, en representación del Estado Dominicano, que no lo hizo otro gobierno. Bueno, pero para eso entonces tiene que ser el gobierno presente. ¿Que viene otro gobierno en el 98? Sí, pero eso tiene que darle seguimiento, porque nosotros necesitamos que exista el criterio de la continuidad en cuanto a las obras del Estado. Y correcto, entonces por supuesto hay que hacer un estudio, se hace una auditoría, lo que sea, y tomar la medida pertinente, porque nosotros no podemos permitir que se haga una obra con una chapucería que a los 2 o 3 meses ya no sirva. Miren ustedes el caso de la circunvalación de Baní, que hace menos de 3 meses que se construyó, que se terminó, y tiene unas grietas inmensas ahí. Y inicialmente lo que iba a costar era 2.500, aproximadamente 2.500 millones de pesos, y se llevó más de 7.500 millones. Y entonces ahora, y fíjense que, les reitero, fue una tormenta, no fue un huracán número 2, ni número 3, ni número 4, ni número 5. Eso tiene que llamarnos poderosamente la atención. Ojalá que se piense en construir esos verdaderos alcantarillados fluviales en la capital, en cualquier parte del país donde se necesite, para que no haya ese problema que en cualquier momento podría convertirse en catástrofe en República Dominicana, y nosotros no merecemos eso. Bueno, pues nuestro director nos dice que ya debemos terminar. A ustedes las gracias por la gentileza que tienen de escucharnos. Recuerden, hoy continúa la Serie Mundial entre los Dodgers. Ahora se trasladó a Los Ángeles, los Dodgers y Toronto, ¿verdad?
Y hoy entonces se va a reanudar el béisbol profesional otoño-invernal con los 6 equipos que participan en el béisbol profesional de nuestro país. Pues Antonio Dice les ha hecho compañía. Muchas gracias. Bye bye. Este era el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la